Bienvenidos a esta conversación de educación en tiempos de crisis. Mi nombre es Jimena Ojeda y voy a facilitar este espacio en el que hoy día vamos a compartir con tres colegas, amables colegas que han hecho un espacio en sus apretadas agendas para poder compartir cómo están viviendo desde su ser personal, profesional, este contexto tan particular que estamos viviendo, donde se nos mezcla una crisis sanitaria y una transformación radical del aula física al aula virtual. Entonces voy a dar la bienvenida a Alejandra Tapia, a Michael Argel y a Christopher Relewi. Gracias por el tiempo que van a regalar hoy día para esta conversación. Y mando un cariñoso saludo a Verónica Vivanco, que nos iba a acompañar hoy día, pero tuvo un emergente con parte de su equipo de profesores, así es que no pudo participar. Muy bien. La semana pasada a mí se me ocurrió hacer una conversación con estudiantes para escuchar cómo estaban viviendo este proceso. Eso está en otro video. Y hoy día quiero escuchar la voz de mis colegas que están en este desafío tan particular de la educación online, en este espacio de crisis. Así es que, bueno, para comenzar y para que todos los puedan conocer, me gustaría que cada uno pudiera contar en qué está, dónde está ejerciendo docencia y en qué se ha traducido esto de la educación virtual. ¿Están haciendo clases sincrónicas? ¿Están enviando material? ¿Cómo ha sido el proceso en este breve pero intenso tiempo? Entonces voy a invitar a Alejandra que pueda comenzar y Bien, presentarse. Ale, bienvenida. gracias por la invitación y bueno, entusiasta de colaborarte, Jiménez. Mira, bueno, soy Alejandra Tapia, Vidal, me dicen Jani aquí en la región, ya llevo 27 años en Temuco, así que me siento temuquense, oriunda de Santiago. Me vine a estudiar, formé mi familia, así que aquí estoy. Bueno, profesora de Estado en castellano, y terminando ya terminé el doctorado en educación, estoy en espera de mis resultados de tesis, así que en ese proceso estoy. Eh, y actualmente, claro, me desempeño en una institución, soy profesora de formación general y estoy realizando las clases sincrónicas a estudiantes de diversas carreras, lo que es comunicación en contexto, comunicación y argumentación. Y bueno, se han planteado muchos desafíos, así que no sé si sigo específico o le doy el pase a la presentación a otra persona. Dejemos un poquitito el suspenso del detalle de cómo ha sido, pero bueno, Ale, estamos un poco terminando un rol de estudiante de doctorado, felicitaciones por eso, y empezando otro en una institución en la que además estás recién empezando, ¿cierto? Sí, Muy bien. ahí estoy. Gracias, Ale. Continuamos con Christopher. Hola, soy Christopher Lewy, de formación soy psicólogo, pero llegué a la docencia más o menos el 2015, a hacer electivos de formación general, principalmente en el desarrollo de competencias. Las áreas en las que trabajo, o las competencias con las que trabajo y que he trabajado durante estos últimos años son trabajo en equipo y liderazgo, eh, lo cual me tiene en este momento en un proceso de reformulación de asignaturas para abordar el nuevo escenario. Actualmente no he comenzado con las clases aún, porque estábamos cerrando el semestre 2019, pero para allá vamos. Ya estamos a puertas del primer semestre del 2020, con todo lo que eso implica. Gracias, Christopher. Ojalá este espacio sea bueno para ir encontrando algunas luces de algo que podamos compartir. Bien, y Michael, por favor, cuéntanos un Ajá. poquito de ti, de tu experiencia en la docencia. Bueno, hola, primero que todo, soy Michael Argel, tengo 32 años, yo soy de oriundo del sur también, pero llevo aproximadamente 6 años viviendo aquí en Santiago. Yo soy relativamente nuevo en esto de la docencia, no, de hecho no relativamente nuevo, yo partí recién este semestre, pero como conversábamos también off the record, siempre tuve curiosidad con respecto al tema de la docencia. Entonces, para mí es una plataforma que se abre a la que prácticamente llegué por casualidad. Yo, primero que todo, de formación soy analista programador y hoy en día estoy haciendo clases de bases de datos y además de eso de análisis de sistemas. Y evidentemente los alumnos de informática tienen un feeling ya desarrollado con respecto a plataformas online de aprendizaje.
pero eso no quita también que ellos tengan evidentemente, o que tengamos en realidad, yo creo, yo por lo menos la clase número 1 que hice les planteé que estábamos todos aprendiendo. Entonces todos hemos tenido también que adaptarnos a este nuevo sistema por cómo se ha ido dando además la contingencia. Súper, gracias. Bien variado, bien variado. Estamos todos en distintos momentos de la docencia por distintas razones, pero ahora vamos a la pregunta concreta de cómo están ustedes viviendo este escenario. ¿Cómo ha sido esta experiencia que como vemos es súper reciente? Van un par de semanas para los que empezaron, Christopher aún no empieza, pero ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo ha sido? Ha sido compleja, o sea, ¿compleja en qué sentido? Compleja en el sentido de que, por ejemplo, independientemente de la docencia y de la vocación de la docencia y todo lo que eso implica, que es maravilloso, también hay un tema laboral que es un tema bastante complejo. Estamos todos, al igual que los mismos estudiantes, bastante asustados. Ahora, yo siempre trato de ver los momentos de crisis como oportunidades. Por lo mismo también eso yo creo que nos permite como docentes empatizar mucho con nuestros alumnos, particularmente, por ejemplo, a mí me toca hacer clases en jornada vespertina. Entonces, generalmente me toca, por ejemplo, que hay alumnos que te mandan un correo electrónico y te dicen, profe, ¿sabes qué? No puedo asistir a clases porque tengo que estar más tiempo de lo debido en el trabajo. Y eso, evidentemente, uno como mismo trabajador, yo a la vez trabajaba en una empresa de informática, eso uno también lo entiende, eso te iguala, por decirlo así, al mismo nivel de tus estudiantes en cuanto a lo laboral, y uno jamás va a pretender que un estudiante pierda su trabajo por asistir a una clase, se puede recuperar después, y uno, evidentemente, yo creo que lo que tenemos que desarrollar nosotros como docentes en épocas como esta es el tema de la empatía. Eso es fundamental, porque, insisto, no estamos en el escenario más cómodo, pero sí estamos en un escenario que es lo que podemos alcanzar en este momento, y tenemos que reformularnos la educación completamente y empezar a abrirnos ya más a estas plataformas. Súper. Chiquillos, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están en este escenario? Yo personalmente estoy viéndome bastante desafiado porque el contenido habitual de mis clases tenía que ver con interacción en aula, en interacción de los estudiantes, con interacciones donde ponían en juego las cosas que íbamos viendo. Los contenidos no eran tantos porque el trabajo en equipo requiere más práctica que contenido. Y ahora estoy viendo cómo desarrollar esa interacción en entornos virtuales, especialmente considerando que no todos tienen el mismo acceso a conectividad en el caso de mis asignaturas, que es, por ejemplo, el caso de los estudiantes de informática de Michael, porque en los electivos de formación general llegan estudiantes de distintas carreras, de distintos niveles, y además de la diferencia idiosincrática de cada uno. Entonces, ahí estoy dándole algunas vueltas a eso y quebrándome la cabeza para ver cómo desarrollarlo. Tengo algunas luces ya, pero eso quiero ponerlo a prueba primero antes de revelar más. Súper. Es una idea que se me ocurrió hoy día, hace como 2 horas atrás, y estoy rayando en este momento para ver hacia dónde va. Fantástico. Que te vaya bien con eso y de ahí nos cuentas cómo te fue. Ale, querida, ¿cómo está usted? Bien, con harta actividad, tal como comparten los colegas, hay harto desafío. Eh, yo estoy, sí, en la primera semana la sufrí harto, ahora estoy como un poco haciendo un cambio porque yo soy de la clase presencial. Entonces yo sufro un poco con eso porque yo soy de mirar directamente a los ojos, de la cercanía con el estudiante. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer esas lecturas que generalmente las hago en vivo y en directo? Que no todos los estudiantes quieren encender su cámara o hablar, el chat, claro, a través del chat. Hay algunos que, recién puedo decir que esta semana se han soltado un poquito más a través de acertijos, de juegos, de alguna otra manera los he ido desafiando en eso para ir desarrollando a propósito de la inferencia, la comprensión lectora, estoy en eso. Y la voz, yo ahí me estoy pegando un poco con la voz, desde cómo se sienten, si tienen problemas de conectividad o no, de implementación, un poco también hacer espacio a un poco a la contención de cómo se sienten, qué opinan, y ha sido mutuo. En ese sentido he ido un poco acercándome y buscándole el lado amable a este nuevo desafío. Eh,
en cuanto a la asignatura que yo hago, no hay mayor problema de a lo mejor de abordarlo en línea. Incluso a lo mejor tiene más posibilidades, pero esto del contacto diario, cotidiano con el estudiante, me ha costado. Y lo otro es ver esta realidad como oculta de que si realmente esto de pasar, por ejemplo, la asistencia, pero no es con un afán de quién estuvo, quién no estuvo, quién cumple o no, sino que quién es el que no está accediendo a esta nueva modalidad y que realmente hay algunos que se quedan al margen, ¿qué hacer con ellos? Y ahí hay que ir viendo otras alternativas que el correo, que un WhatsApp. Entonces implica obviamente más esfuerzo. Lo bueno es que los estudiantes también han colaborado y ellos se avisan, profesora no se pudo conectar, se le cayó la señal. Entonces ha sido también de a poco ido despertando esa empatía, yo creo, en los estudiantes. Y lo otro, ha habido harto apoyo entre académicos, el grupo humano donde llegué a trabajar. Entonces hemos estado con mucho acompañamiento y ha sido muy positivo. Yo creo que gracias a eso he podido mantenerme. Y hay que sumar también el cotidiano de uno como profesor. Aquí en casa, bueno, yo tengo 2 hijas, ellas son bien autónomas, bien creativas, ellas fluyen en su ritmo, en todo lo que también les compete, tanto trabajo también en línea. Mi esposo también está haciendo teletrabajo, entonces los horarios se han visto, los espacios un poco intervenidos, y el tratar de no sé, transformar el hogar en una oficina, menos en una escuela tradicional. Entonces, también es otro desafío personal. Y bueno, aquí estamos, pues hay que adaptarse a los tiempos y sobre todo plantearse cómo ser formadores ahora dentro de un contexto de incertidumbre, que me lo planteo constantemente, cómo hacer las contenciones, porque además del contenido, es cómo acogerlos desde su emocionalidad. Esos 2 desafíos también me los planteo y qué hacer. En eso estoy. Sí, yo creo que lo que tú dices, Ale, también trae un desafío adicional, que es como, ¿qué hago conmigo en este proceso sin descuidarme, ¿no? Porque si bien entendemos que hay flexibilidad para atender a los estudiantes, a veces fuera del horario, a veces por otros medios, el cómo mantenerme a nivel personal bien para todos los otros roles que en la vida me llaman, ¿no? Que cada uno tiene sus roles distintos y también entendiendo que esto es un experimento. A mí me parece que esto es lo más parecido a un experimento en el que de repente todos los profesores del mundo nos metieron en un escenario, esto es como un juego, me siento como arrojada a un juego donde estamos experimentando soluciones, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuántos vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, me encanta escuchar lo que comparten y lo que dice Ale respecto de la contención. Porque puede pasar que nosotros enfermemos, puede pasar que nuestros estudiantes enfermen, que alguien de su familia, y todo esto es parte de lo que se va a construir día a día. Entonces, me gustaría preguntarles si tuvieran que ver cuál es el desafío más grande que tienen hoy día, que sienten a nivel personal y profesional. Una pregunta compleja. Yo, personalmente, sé que tengo varias áreas donde necesito mejorar mis habilidades, pero no sé si las tengo tan acotadas todavía. Hay elementos del uso de tecnologías o de integración de tecnologías, por ejemplo, en la clase, que yo tengo la sensación que podrían dinamizar la dinámica, por ejemplo, de clases sincrónicas, pero no las conozco. He estado buscando algunas que son para hacer mapas mentales, otras para hacer tormentos de ideas de manera colaborativa y online, pero siento que integrar todo eso en una sola cosa y que tenga cierta coherencia es lo que me falta redondear. Y pedir ayuda también. Esa es otra de las cosas que personalmente me cuesta harto. Entonces, el tema de pedir ayuda a otros, yo creo que es una de las habilidades a desarrollar en este momento. ¿Cómo lo ven los demás, Yo, chiquillos?
Yo con respecto a eso, o sea, bueno, primero que todo también el tema de pedir ayuda es algo que yo creo que a todos se nos manifiesta bastante complejo, o a la gran mayoría de las personas. Ahora yo trato, en la medida de lo posible, insisto, en el poquito tiempo que llevo haciendo clases al menos, trato y he tratado también, yo siento que las clases online, por ejemplo, tenían muy mala fama. Todos alguna vez antes de ser profesores también fuimos estudiantes y le hacíamos el quite dentro de lo posible a los ramos online justamente por un tema de que existía el mito popular de que no se aprendía nada. ¿Pero por qué? Porque el ramo online era el formato que es odiado por todos los estudiantes hoy en día, en el cual el profesor sube el PDF, el alumno lo resuelve, el alumno entrega el informe y ya está. Y básicamente se lucha por una nota en una planilla de Excel y que después se sube a una plataforma. Entonces, por lo menos de mi parte, lo que yo por lo menos trato de mejorar, y además, insisto, yo trato de ver esta crisis como una gran oportunidad de mejorar eso, de borrar ese paradigma, por decirlo así, y tratar en la medida de mis posibilidades de este humilde docente de bases de datos relacionales, de tratar de mejorar esa experiencia, de tratar de solicitar retroalimentación de mis mismos estudiantes, como le comentaba a la Jimena el otro día, que yo les dije, ya muchachos, ¿cuál es el problema? Porque lo que pasa es que yo me tomé la tarde de leer Instagram y hay muchos alumnos que se quejan de que en clases no absorben ningún conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando? Porque si ustedes nos dicen, quizás muchas veces nosotros como docentes somos los del problema, quizás muchas veces nosotros como docentes estamos haciendo las cosas mal. Entonces yo necesito que ustedes me dirijan para, como les dije en la primera clase también, yo aprender junto con ustedes en este nuevo formato, que insisto, es algo que nosotros estamos aprendiendo junto con ustedes. Buenísimo. ¿Y cómo te fue con los estudiantes cuando hiciste ese llamado? Me fue mal, pero bien, por decirlo así. Mal, ¿por qué? Porque yo lo que quería era que me criticaran. Yo lo que quería era que ellos me manifestaran lo que estaba mal. Y los estudiantes celebraron mucho, pero sabes que, por ejemplo, los estudiantes de repente, sobre todo los de educación superior, valoran mucho la personalización en la medida de lo posible de la clase. ¿A qué me refiero con esto? A que, aunque es ridículo, porque en las plataformas de enseñanza virtual al lado te aparecen los nombres, yo trato, por ejemplo, de pasar lista como si estuviésemos en una sala presencial, que es más que nada por un tema también de tratar de emular en la medida de lo posible como que estuviésemos realmente en una sala. Trato también, por ejemplo, no sé, de que las pruebas, por ejemplo, ayer me tocó tomar evaluación y trato de que independientemente de que la prueba la pueden hacer en su casa y pueden enviarme el correo electrónico, exigirles que se conecten, porque tú no puedes, en formato presencial, tú no puedes hacer una evaluación si no estás en la sala de clases. Entonces trato en la medida de lo posible de emular ese tipo de factores para, insisto, dentro de la posibilidad que nos entrega el aula virtual, tratar de parecernos lo más posible a como si estuviésemos sentados realmente en una sala, en el tú a tú, en el cara a cara. Súper, súper. Interesante, interesante, porque ¿cuánto llevas, Michael, con las clases? ¿Cuánto tiempo? Aproximada casi un mes y medio, 2 meses, más o menos. Ah, y lo otro que también me dijeron los estudiantes, al menos los míos, que ellos valoraban mucho que el profesor, bueno, primero que todo, cuando estamos hablando de gente que está en educación superior, valoran mucho el tema de la experiencia laboral. O sea, que tú, por ejemplo, hagas el link pero eso es en formato presencial y eso también es en formato online. Pero además de eso, ellos valoran mucho el tema de la cámara, un detalle que muchas veces nosotros no nos percatamos, pero que hay profesores que, por ejemplo, no prenden la cámara por un tema de pudor, por un tema de que no les gusta verse en una cámara, etcétera. Y eso es muy, muy valorado por los estudiantes, por lo menos los míos valoran mucho eso y dicen que es el único profesor, de hecho, dentro de la carrera que lo hace. Wow. Qué interesante ese detalle, porque, bueno, cuando conversaba con los estudiantes reportaban algo muy similar, que ellos esperan ver a alguien. Decían, no sé si para criticarlo o no, porque nos gusta o no, pero ver si ese profesor vibra o no vibra con lo que está enseñando, cómo se mueve, cómo genera el contenido, etcétera. Así que ese detalle de la cámara apareció en la conversación anterior, que los chiquillos decían, por favor, profes, pongan la cámara, aunque nosotros tengamos que quitarla para mantener la conexión, pero es importante aparecer. Ale, querida, ¿y ustedes cómo ha visto esto de las dificultades o los desafíos? ¿A qué te has sentido desafiada en este tiempo? Una, personalmente a no estresarme, porque yo tiendo a estresarme de tratar de hacerlo lo mejor posible.
y como veo que hay una gran diferencia entre la clase presencial y esto, claro, me desafía más y además de hacer la clase lo más interactiva posible, tratar de que los conceptos queden claros, de que los muchachos se conecten y participen. Eso lo he ido un poco visualizando. Recién esta semana se han ido soltando un poquito qué es lo que he sentido. Pero también versus a todo lo que significa el reporte, porque nos piden mucho reporte. Eh, qué sé yo, cuántos conectados hay, quiénes no se han conectado, correo. Entonces se ha adicionado increíble un sinfín de actividades, pequeñas actividades que te puedes estar 1 hasta 2 horas, que versus que podrías estar haciendo, no sé, revisando más tus trabajos o preparando más clases. Pero lo he tomado como una oportunidad, porque creo que cuando tengo la esperanza que cuando vuelva a la clase presencial, voy a estar ya así con, con un ritmo mucho más, creo, me he dado ese ánimo. Lo creo así, porque igual hay harto por hacer. Pero mi gran desafío es llegar al estudiante que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que el que está presente en la clase y resolver sus dudas, aunque por muy simples que sean. Yo creo que ese también es un poco mi agobio. Eh, no sé, ahí en eso estoy. Súper. Y pensando en las cosas que sí funcionan, como estos detalles de tener la cámara o de preguntarle a los estudiantes, ¿qué creen ustedes que podría constituir buenas prácticas? Cosas sencillas, aplicables que se podrían hacer. Pensando en los colegas como Christopher, como yo, que vamos a comenzar en un par de semanas, pensando en otros colegas que probablemente vayan a ver este video, eh, ¿qué acciones sienten que contribuyen a tener buenas prácticas en estos escenarios virtuales de aprendizaje? Mm. Yo Yo en pienso, lo personal, adelante Alejandra, ya, dale no. más que la metodología o la estrategia, quizás son pequeñas acciones que creo reforzar, y que yo creo que también en lo presencial, para mí una constante. Yo desde un principio les pedí, si bien es cierto los estudiantes se presentaron, chat, que siguió tratando de interactuar un poquito, hacer su presentación. Puede ser un escrito, por ejemplo, o desde una imagen que ellos reporten. Entonces, para mí, por supuesto, y desde esa lectura que yo ya tenga, empezar, aunque es muy ideal, pero de a poco se va incorporando, como tú nombras al mismo estudiante que está conectado, o qué sé yo, ya manejas de dónde está, dónde viene. Hay muchos estudiantes que son de distintas localidades de Temuco, no solamente de Temuco. Yo creo que esa información es vital para comenzar y conectar bien con el estudiante que está, porque siento que de esa manera vamos a tener un poquito más de cercanía, o de traspasar un poco esta barrera de qué es la pantalla. Eh, yo creo que ir retroalimentando también esta intervención por chat, que a lo mejor no todos se atreven a conversar, encender la cámara. De a poco ha ido surgiendo como esos detalles. Yo creo que ahí yo he puesto un poquito el foco para un poco, no sé, estamos conectados, pero no estamos, siento que no estamos cerca. Entonces, ahí yo creo que es un poquito como ese dato. Súper. Gracias, Ale. Ujú. Yo al menos lo que trato de aplicar, lo que recomiendo también es dejar de ser, por decirlo así, ese docente todopoderoso, el que, no sé si me explico, trato de no ser tan institucional, tan políticamente correcto y demostrarle a los muchachos que yo, o sea, aunque suene súper lógico, pero trato de hacerles ver de que, por ejemplo, si yo salgo a la calle, también corro el riesgo de contagiarme de coronavirus. En esto trato de igualarme ahí. Y eso he trabajado mucho, por ejemplo, desde mi modelo, al menos, que insisto, puede estar lleno de errores, de hecho, es lo más probable. Pero, por ejemplo, trato de, no sé, de que yo tengo una mascota, por tanto. Entonces, de repente, se escucha ladrar o de repente me ha pasado que se ha cruzado mi mascota por el computador. Y son cosas que le pueden pasar
Me puede pasar a mí, le puede pasar a Jimena, le puede pasar a Alejandra, le puede pasar a Christopher. ¿A qué voy yo? A tratar de humanizar al docente. El docente, al igual que el alumno, al igual que el rector académico, al igual que sea, son tipos que son seres humanos. Yo creo que esto nos tiene que servir para esto. Yo creo que esto nos tiene que servir para darnos cuenta que independientemente de que uno esté estudiando y el otro esté trabajando, evidentemente guardando las proporciones del respeto, tiene que existir también una humanización de los roles. Tiene que pasar que, por ejemplo, insisto, me puede pasar a mí que yo me puedo enfermar mañana. Le puede pasar a uno de mis estudiantes. Yo trato de ser jodido con el tema de muchachos, porfa, no salgan, no se expongan, si no es necesario, no vayan a la calle, salgan con mascarillas, pero insisto, yo siento que en esto lo que tenemos que tratar, la palabra fundamental, el concepto fundamental, es el concepto de empatía. Eso es algo fundamental que se tiene que dar, sobre todo, insisto, cuando hablamos de gente que trabaja, gente que tiene deudas que pagar, gente que tiene compromisos que atender, que tiene otros roles que desempeñar, que a veces no puede venir a clase. Entonces hay que ser un poquito, insisto, guardando las proporciones evidentemente también del rendimiento, un poquito más flexible en ese tipo de cosas. Muy bien. Christopher, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? Muchas cosas. Pero sumándome a las reflexiones de Michael y Alejandra, tanto la flexibilidad como la humildad ante el desafío al que nos estamos enfrentando, yo creo que son centrales porque nos permiten ponernos al mismo nivel, ¿cierto? Y aprender de los estudiantes, pues, y aprender también de cómo ellos aprenden. Algunas de las conversaciones que he tenido esta semana es, muchas veces los estudiantes no tienen posibilidades de conectarse o en sus teléfonos tienen solo acceso a redes sociales y se pasan, no sé, pues se gastan todos los datos que tienen bajando una clase grabada y terminan mandándoselas por WhatsApp o usando otras redes sociales. Entonces, ahí hay un punto de oportunidad, pienso yo, que es preguntarles a ellos también qué plataformas usan. Porque, por ejemplo, no les vamos a subir cosas a Facebook, siendo que los chicos en este momento piensan que Facebook es para mayores de 30 y para subir memes. Claro. Lo cual es cierto. Pero... Claro. Y si tuviéramos que pensar en las oportunidades que este escenario complejo que estamos viviendo nos está entregando, ¿qué oportunidades visualizan ustedes tanto para ustedes como para los estudiantes o para la educación en términos completos? Personalmente veo hartas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal, de adquirir nuevas herramientas. Si bien estamos en una pandemia y no es un curso de verano, como he leído en muchas partes, igual es un momento para repensarse uno mismo y para ver qué herramientas le faltan y también cómo quiere que sea el mundo que se viene post-crisis, como nos mencionaba. Entonces, yo creo que aquí tenemos tanto la oportunidad de desarrollar aprendizajes como de darle forma al mundo futuro y darle la forma en que queremos. Yo también, complementando lo que dice Christopher, también creo que hay una oportunidad de la modernización de la educación, por decirlo así. O sea, yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, no puede pasar que, por ejemplo, como leí el otro día un meme que yo más que gracioso lo encontré nefasto, por decirlo así, que hablaba de que un profesor de matemáticas suspendía el semestre porque no sabía conectarse a las plataformas online. Yo creo que hoy en día, tal como en todas las áreas del conocimiento, tiene que existir una modernización. Este tipo, o sea, tenemos que dejar de temerle a instancias como esta, que como dice Alejandra, es cierto, no jamás van a igualar el contacto presencial, el contacto de cara a cara, pero sí son herramientas que, por ejemplo, también como plantea Christopher, para estudiantes que no tienen la disponibilidad de llegar, son una herramienta que también es bastante útil. ¿Por qué no, por ejemplo, más adelante un estudiante que no puede llegar pueda asistir de manera remota aún y tú puedas hacer una combinación entre los presenciales y entre los que están de manera remota en el aula? Eso podría darse hoy en día perfectamente, ya que descubrimos, como descubrimos todo en este país, a porrazo, descubrimos entonces que la enseñanza virtual no era tan mala como pensábamos. O sea, que la enseñanza online, perdón, no era tan mala como pensábamos, pero hay que implementarla de manera correcta. Yo insisto, yo creo que implementar todo online
sería nefasto. Como está, o sea, hacerlo a la posteridad, por decirlo así, implementar todo online sería nefasto. Pero sí podría existir una combinación, un 50 y 50, un 80 y 20, qué sé yo, de porcentaje, pero sería bastante, como te digo, por ejemplo, si yo no puedo llegar a clase, te podría perfectamente poner algo, algún dispositivo, alguna clase, alguna plataforma como Zoom, en la cual yo diga, ya, mientras tanto yo voy en el metro, para los que estamos en Santiago, voy viendo la clase a través de Zoom. Por ejemplo, una alternativa podría ser esa. Entonces, insisto, para mí por lo menos es una tremenda oportunidad para la modernización de la educación, para que profesores que, por ejemplo, hoy en día, ojo que existen y es lamentable, pero también es entendible porque no nacieron en una era digital, pero hoy en día hay profesores que se cuestionan o que tienen problemas para encender un computador. Entonces, lamentablemente y a fuerza van a tener que familiarizarse con dispositivos que, si los sabes utilizar o si tienes una expertise mínima, son incluso bastante buenos amigos a la hora de hacer más dinámica tu clase. Muy bien, Ale, ¿ves alguna oportunidad en esto? ¿Algo que podríamos aprender? O sea, desde en lo personal ya para mí está siendo una oportunidad porque yo me había como negado a esta modalidad. Yo dije, chuta, no me va a resultar, yo soy, no, asumo que tengo que manejar un poco la frustración y menos mal aquí Raúl, mi esposo, me dice, no, si lo estás haciendo bien, me dice, y ya la tercera semana vas a agarrarle el ritmo y de a poco he visto que no era tan negada. Yo había hecho clases en un magíster a través de otra plataforma, pero nos conectábamos como para aclarar dudas, porque era otro formato donde los profesores obviamente trabajaban y en la noche nos conectábamos. Había foros, o sea, otra, pero no era asincrónico muchas veces. Y ahora en esta sincronía, claro, eh, creo que es posible, como dice ahí Mitchell, esto de complementarlo y de que hay que hacerlo porque yo creo que esto no va a ser este escenario que se nos está presentando no va a ser el único, yo creo que vienen más y quizás más fuertes, entonces también es una forma de, yo que tengo dos hijas, de educarlas también de cómo enfrentar estas situaciones, de cómo adaptarse también. Pensamos que a lo mejor nuestros hijos o los jóvenes tienen más, no sé, más capacidad de adaptación, pero también es como el desafío de encauzar eso y en familia, en conjunto, porque yo creo que todos tenemos nuestras aprensiones, temores, no sé, esto mismo de la incertidumbre, pero sí es una oportunidad para replantearse y otra manera de deconstruir, porque eso nos cuesta, de cómo generar también conocimiento desde otras formas, desde otras modalidades, no sé. A veces pienso que inclusive hasta estas reuniones de equipo que a veces en sí son una lata, yo a veces en lo presencial es una lata, pero ahora está súper acotado. Eso es lo que me gusta ahora de esta modalidad, ya, este punto aquí, allá, listo, entonces no se extiende mucho. Eso ha Se ha sido vuelto como más también ejecutivo. sí, más ejecutivo. En algunos casos, que a lo mejor la clase también podría ser un tanto ejecutiva, pero también con estos matices, no sé, complementando con un poco evocando que hacía uno en lo presencial, en el aula directa hablo. Así lo veo. Sí, es una oportunidad, siempre y cuando tengamos esa apertura y esa disposición de querer aprender, porque yo creo que hay que verlo de esa manera. Es la única forma también de un poco de enfrentar esto, creo yo. Sí, y además una de las oportunidades que yo veo es que es un momento histórico en el que transversalmente estamos hablando de educación. O sea, pasa a ser tema de las familias, pasa a ser tema de las organizaciones que incluso no están directamente vinculadas a educación, pasa a ser una conversación familiar que no teníamos probablemente, el trabajo quedaba fuera y ahora convivimos con todo este escenario. Entonces yo visualizo en lo personal un tiempo que puede ser muy provechoso para además ir poniendo nuestras voces en esto, para ir diciendo desde nosotros cómo lo vemos y no desde estas medidas que a veces vienen muy desde arriba o muy desapegadas de la realidad que al finalmente ustedes, nosotros conocemos porque estamos ahí, en el contacto diario con los estudiantes. Y pensando un poco en esto de la oportunidad de repensar
¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando, después de la post-crisis, podamos volver a una nueva normalidad probablemente? ¿Y qué va a pasar con esas clases presenciales? ¿Cómo van a tener que ser? ¿Qué podríamos ofrecer para esta nueva educación, por ejemplo, en el escenario presencial? Imaginémonos que en un mes más estamos de vuelta en el aula física con los estudiantes. ¿Cómo tendría que ser esa aula, esa interacción? ¿Cómo se la imaginan? Una fiesta. Sería No sé, maravilloso. sí, como, no sé, como esto de abrazarse, creo, yo así lo veo, Con espontáneamente, comida. entre broma y broma, porque también ha estado esta situación del no tocarse, entonces yo creo que ahí va a haber creo yo, y lo digo porque igual he visto, bueno, en las redes sociales cuando me queda tiempo, hay personas que dicen, hoy me siento que ahora como que quiero a todo el mundo, con todo esto que está ocurriendo, que la empatía, que claro, otros dicen que no, pero que no pueden querer a todo el mundo, pero no sé, yo creo que desde la emocionalidad van a ocurrir muchas situaciones que a lo mejor espero que no se nos escapen, pero sí, van a haber cambios y hasta a lo mejor no se pueda decir nada no sé, en un par de segundos, como a lo mejor todo, no sé. Para mí va a ser un interesante hasta explosivo puede ser, así Mm. lo visualizo. Bueno, yo creo que, claro, yo creo también que, complementando también lo que dice Alejandra, yo creo que va a ser bonito. Primero que todo va a ser bonito porque hay muchos alumnos, por ejemplo, en mi caso, que me han manifestado que a pesar de que esta plataforma se les ha hecho más amigable, sobre todo cuando estamos hablando de alumnos de estudiantes de programación y de informática, no se les ha hecho tan difícil este cambio y esta migración. Yo insisto, y estoy totalmente de acuerdo y de hecho como lección me llevo lo que dice Christopher, que uno muchas veces piensa que por el hecho de que estudian informática, todos tienen acceso a una conectividad, todos tienen acceso a conectarse a internet, y uno no sabe el caso a caso, en mi caso, por ejemplo, 20 alumnos. Pero yo creo que va a ser bonito en el sentido, como te decía, porque muchos estudiantes me han manifestado que echan de menos el contacto físico, que muchos echan de menos el estar ahí, el presencial. Yo insisto, yo creo que si se implementaran estas aulas virtuales en un 100%, yo de verdad creo que no sería, no tendría el mismo potencial, por decirlo así, que tiene un cara a cara, que tiene un tú a tú. Hay situaciones que lamentablemente, y que yo creo que nosotros también como docentes hemos visto, independientemente de la plataforma, no podemos solucionar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer presencialmente, hay cosas que nosotros tenemos que manejar de manera presencial. Entonces, primero que todo, yo creo que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como dice la canción. Entonces, hoy en día nos estamos dando cuenta de la importancia del contacto físico, la importancia de darnos la mano, de poder darnos un abrazo. Hoy en día recién lo estamos valorando porque no lo tenemos, porque se nos está prohibiendo reunirnos, se nos está prohibiendo las reuniones de más de 50 personas, y lo que todos sabemos y lo que todos los días se habla. Se nos está muriendo gente. Recién imagínate que recién en este país le estamos dando preferencia a los adultos mayores para que tengan su hora o sus 2 horas de supermercado en las mañanas. Recién tienen que estarse muriendo para que recién se dé eso. Entonces, insisto, va a ser un desafío bonito, primero que todo, porque como docentes estamos invitados a hacer más dinámicas las clases, a incorporar de mejor manera la tecnología, pero, insisto, gradualmente, o sea, me refiero, no puede ser que ahora todo sea virtual, eso sería un error, desde mi punto de vista al menos, y te lo dice alguien que trabaja y que se desenvuelve en el área informática, sería un error bastante grave tratar de ahora digitalizar todo para ahorrarnos en temas de presupuesto, por ejemplo, el espacio físico, para ya no tener sedes, sino que tener solamente aulas virtuales. Hay que hacer siempre una combinación. Todos los extremos, de hecho, son malos. Sí. Christopher, ¿cómo Yo, te imaginas tú esta vuelta a esta nueva normalidad o nuevo escenario post-crisis? caótica. Caótica, porque vamos a estar saliendo de un tiempo de encierro, ¿cierto? De ser estos primates asustados que volvieron a sus cuevas porque no saben cómo abordar esta nueva amenaza. Va a ser caótica también porque, particularmente en Chile, venimos de un periodo también de incertidumbre previo a la pandemia. O sea,
todo el tema del coronavirus partió en diciembre, enero, ¿cierto? Finales del 2019, inicios del 2020. Y nosotros como ciudadanía ya veníamos con una carga de incertidumbre bien grande, en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, yo terminé el segundo semestre del 2019 hace una semana atrás, más o menos, porque habíamos vuelto a inicios de marzo a clase. Tuve una semana de clases presencial y después de eso cuarentena. Entonces siento que va a ser bien caótico y va a ser bien de reencontrarnos y de redibujar el cómo vemos la educación. Y ahí pienso que tienen que venir también ciertas voluntades de, ya, ¿para dónde queremos ir y para dónde vamos a llevar esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque desde mi perspectiva, por lo menos, la forma en que se está educando en Chile en este momento es súper obsoleta. O sea, en el fondo es una educación que es para una realidad que ya no existe, ¿cierto? Esta realidad industrial, esta realidad del subordinado y donde están todos mirando para adelante y escuchando la figura de autoridad, es cada vez más obsoleta. Pues entonces, yo siento que va a ser bien caótico y va a ser un tiempo de redefinir cosas. En ese sentido, el tema de las tecnologías especialmente, pienso que se tienen que integrar en el aula. Ya me parece súper bueno el tema de tener clases virtuales y aquellos elementos que puedan ser virtualizados sean virtualizados y mantener también las clases presenciales. Yo siento que además estas cosas deberían integrarse, de forma que cuando estás en clase, los estudiantes puedan usar las herramientas que que ya tienen por defecto. Trabajar en Drive, por ejemplo, que es una herramienta que a mí me gusta harto porque más allá de las plataformas institucionales, Drive es una herramienta que tú vas a ocupar trabajando no solamente con tus compañeros de curso, sino que vas a utilizar trabajando también con equipos de trabajo en el futuro. Y tiene una serie de posibilidades que son bien potentes. Entonces, en la medida en que tú vas utilizando eso mismo en las clases, te permite tomar esos elementos que son distractores, como el celular, ¿cierto? Para que el estudiante lo esté utilizando en conjunto con sus compañeros para desarrollar actividades. Siento que hacia allá deberíamos ir. Y mirar que el mundo del trabajo en alguna medida ya funciona de otra manera. O sea, me sumo un poco a lo que dice Christopher de que estamos formando para escenarios laborales que no están claros. O sea, imagínense con toda la incertidumbre mundial y nacional que hay, no tenemos claro en qué van a trabajar nuestros estudiantes. No sabemos. Hay una cantidad de empleos considerable que van a desaparecer y una cantidad considerable de empleos que van a emerger, que aún no se han creado. Entonces, en ese escenario, el apostar por una educación que incorpore la tecnología, una educación que se cuestione qué es lo esencial y qué es lo accesorio, que repiense los espacios presenciales, para qué se van a utilizar, es un poco parte de lo que algunas personas, en lo personal, yo laboralmente vivo y para mí el teletrabajo no llegó ahora, llegó hace un tiempo y tengo una forma de vida que es muy poco habitual para una profesora. Venir con formación de profesora y dedicarme a lo que me dedico es muy poco comprendido, pero tiene que ver un poco con el trabajo que hoy día recién estamos todos teniendo la posibilidad de tener. A nosotros los profesores nos preparan para el aula física y eso es, y ahí nos jugamos la vida y en muchos papeles llenamos planificaciones y eso es. Entonces yo creo que si esto lo miramos en un escenario laboral, está claro que se puede trabajar de otras maneras. Lo que dice Ale, las reuniones pueden ser de otra manera, hay cosas que pueden ser un correo, y vamos también poniendo en la mesa la calidad de vida en esos espacios, ¿no? ¿Cuánto tiempo podríamos tener para nuestras familias, los que trabajamos aquí en las universidades del sur? Y bueno, Michael, en la experiencia en Santiago sabemos que hay estudiantes que viajan 2 horas para llegar a una clase. Entonces, Yo si tengo, por esa ejemplo, un clase... estudiante, claro, perdona, yo tengo un estudiante, por darte un ejemplo, que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana, porque vive en Maipú
y trabaja en Huechuraba. Entonces, y ojo, vive en la misma región metropolitana, para la gente que va a ver esto, y que es como, a ver, desde Temuco aproximadamente está viajando todos los días 2 horas, no sé a dónde se demorarán en Temuco a viajar 2 horas, pero una distancia, para los que somos de Chiloé, es como ir todos los días desde Ancud a Puerto Montt, aproximadamente, hacer ese viaje todos los días, ida y vuelta, ¿vale? Entonces, es un escenario complejo, y hoy en día, aparte de eso, por el tema del estallido social, por lo que pasó en octubre, hoy en día, por ejemplo, esos muchachos, además de eso, no cuentan con el metro, que el metro agilizaba mucho más el viaje. Entonces, para él ya era complejo antes del estallido social. Después del estallido social se le hace mucho más complejo, y así todo, ese muchacho sigue estudiando y ahí sigue dándole todavía, por ejemplo, por nombrar algunos. Y lo mismo para los docentes, que de repente tienen que hacer gestiones, movilizarse para reuniones y para tantas formas, que hoy día estamos descubriendo que no era como nos habían contado, que se podía hacer de otra manera. Entonces, yo creo que un desafío para pensar la educación post-crisis es pensar para qué estamos educando, para qué queremos entregar en este proceso formativo, y si en algo podemos preparar a los estudiantes para el mundo laboral, deberíamos también nosotros cuestionarnos los espacios laborales en los que estamos. ¿Sí? Quería acotar algo que me parece a lo mejor, no sé, no sé, en paralelo, se da una situación paralela, que esto de la conectividad, de transformar un poco los encuentros online, ya todo esto tan avanzado de la tecnología, versus en el cotidiano en que nos encontramos tanto nosotros, nuestras familias, nuestros estudiantes, en esta misma situación de estar en nuestras casas, resguardándonos, y dentro de ese resguardo también el rescatar ese aprendizaje y el oficio antiguo. Me refiero desde hacer pan, volver a hacer pan, por ejemplo, hacer huerta. Entonces eso yo lo encuentro maravilloso, porque si bien es cierto, está esto tan avanzado que hay que adaptarse, pero también está lo que siempre se ha hecho, o sea, volver a un poco a las recetas antiguas de nuestras abuelas, por ejemplo, de ver cómo acudir a las conservas. Yo encuentro que también es mágico. Inclusive, tiempo atrás, me acordaba mucho de mi padre, que ya no está, y él siempre me decía, en caso de una guerra, porque esto yo lo he visto como una guerra también, en caso de una guerra, ¿qué profesión, cuál de alguna otra forma, qué profesión sobreviviría? Entonces siempre teníamos esa discusión. Y yo decía, el otro día lo hablaba con mi familia, los artistas, por ejemplo, estarían, pero claro, ¿y por qué? Bueno, a veces en casos de guerra, en la historia nos dice que, bueno, no sé, desde las actrices, los músicos también itineraban y un poco contribuían a hacer esta contención de crisis que había, el hacer algo con las manos, desde la confección, el sastre, insisto, las comidas, todo eso también yo creo que tiene que revalorarse y tiene que incluirse en la formación de cualquier estudiante o persona, no sé, se me ocurre. Y he visto como este paralelo que ha sido como interesante, eso quería plantear. Sí, súper bonito aporte, Ale, porque es mirar la educación desde una mirada, desde un prisma integral finalmente. Más desde las disciplinas que cada uno de nosotros puede tener y del objetivo de nuestra clase, es también mirar qué es lo que estamos necesitando para vivir en sociedades que han pasado por, y que estamos viviendo tantas crisis. Entonces es cuestionarnos qué tipo de seres humanos queremos llegar a ser y qué de eso podríamos integrar al aula. Así que me parece hermoso eso que nos compartes, Ale. Sí, y bueno, pensando en el presente y en el futuro, agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio de conversación. No fue fácil llegar a coordinar, porque en estos procesos y en este tiempo, todos los profesores, todos los profesionales que trabajan en educación están sumamente demandados de actividades administrativas, de gestión, aprendiendo a usar plataformas, y los tiempos se hacen muy, muy, muy escasos.
Yo sé que ustedes están priorizando el pensar la clase, conectar a los estudiantes, y les agradezco que hayan hecho este alto. Creo que participar de espacios así son nuevos espacios de aprendizaje. En lo personal aprendí mucho de cada uno de ustedes escuchándolos, y me encantaría que si alguien ve esta conversación se pudiera llevar algo, aunque sea algo en lo que no esté de acuerdo, pero que sigamos llevando esta conversación, porque si nos empoderamos todos y todas de la voz que podemos tener en educación, podemos mover esto hacia espacios que sean muy, muy constructivos, con mucho sentido, cargados de significado, y les agradezco por esto, y me gustaría, para ir ya cerrando esta conversación en pos del tiempo de cada uno y de cada una, eh, ¿con qué sensación te quedas de este momento que estás viviendo? Si tuviéramos que cerrar en una idea, ¿con qué se queda cada uno de este tiempo? Es potente la Yo me pregunta. quedo con hartas cosas en este tiempo, porque es una pregunta compleja de resolver. Por una parte tenemos la esperanza, ¿cierto? De, oye, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, esto es un reset al mundo, eh, pero ya hemos tenido crisis anteriores donde el mundo no ha aprendido, y después de la crisis volvemos al mismo modus operandi habitual, ¿cierto? Entonces, estoy en esa ambigüedad de la esperanza y la desesperanza, porque siento que tenemos hartas oportunidades, siento que podemos hacer hartas cosas. No sé si el mundo va a ser exactamente igual después de esto, pero también veo que somos medios porfiados para aprender. Entonces, ahí me debato, y ahí estoy en este momento. Yo particularmente me quedo, bueno, y veo, aparte, sumándome también a lo que dice Christopher, yo también, primero que todo, claro, como dice, existe una desesperanza porque estoy de acuerdo con él cuando dice que vamos a volver a lo mismo de antes. Vamos a volver al tema de, vamos a estar una semana valorando el contacto físico y después de eso ya nos va a empezar a molestar el tipo de nuevo que sea tan pegote y ese tipo de cosas, por dar un ejemplo. Entonces, eso va a pasar, y es así, lamentablemente. O sea, hoy en día hay carabineros en las carreteras controlando para que la gente no se vaya de vacaciones, y hay tipos que se van en helicóptero y qué sé yo, ¿cierto? Porque, o sea, somos así y vamos a ser así siempre. Pero primero que todo, yo creo que existe una gran oportunidad, como decía Jimena también hace un ratito, de darle a la educación el lugar que se merece. Yo siento que hoy en día la educación está en para mí por lo menos, si la educación está en un segundo lugar, no está en el lugar que se merece. Para mí la educación es fundamental hoy en día. Los países, tanto que queremos ser un país desarrollado, por ejemplo, tenemos que lograrlo en base a educación. Y no es un complementario. Para mí, la educación es la base de todo el resto. Del desarrollo de este país, la base es la educación. Y además de eso, también hay un desafío súper importante a replantearnos cómo estamos viviendo, a replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. ¿La estamos haciendo bien? ¿La estamos haciendo mal? Hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que podemos hacer de otra forma. Eso, pero insisto, eso también se combina con lo que decía Christopher, que justamente lo otro que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos ganas de cambiar las cosas? ¿Tenemos ganas de mejorar las cosas? Yo creo que querer es poder, pero entre medio también hay algo que es fundamental, que es trabajar. Entonces, si no hacemos eso, si no trabajamos para mejorar, no vamos a quedarnos donde mismo, con la única diferencia que van a encontrar la cura para el coronavirus. Ale, y para ir cerrando. No sé, que yo no me he planteado mucho. Lo más he estado tratando de vivir el día a día y como disfrutando lo más simple desde mi hogar, desde riéndome, desde, no sé, desde los chistes que aparecen en las redes sociales, que es una forma de sobrellevar esto, y me río y lo paso bien también. No sé, yo creo que es un poco disfrutar con lo que ya tengo, y siempre he dicho, si mi historia llegara hasta hoy día o mañana, bien, estoy conforme. Además que estoy con los míos, y es como un poco individualista, pero más que nada llegar al conformismo. No sé, yo creo que es tarea de cada uno si es que hace el cambio, ¿no? Pero ojalá sea así. Va a costar porque, como bien decía ahí
Christopher, ¿verdad? Michael. Va a haber un Ajá. caos, va a haber un caos, entonces estar como, no sé, atento, yo creo. Ojalá que las intenciones estén, sean los más honestas posible y fluyamos, pues fluyamos como tenga que ser, porque también yo no le puedo imponer al otro, oye, tienes que cambiar, o sabes qué, no, no sé, yo creo que va en uno nomás, en lo que quiera, eso. Muchas gracias por estos comentarios finales. Mucha fuerza, colegas, para este tiempo que estamos viviendo. Ojalá ustedes, sus Gracias, familias Jimena. estén bien y que una invitación, al menos desde mi parte, si estamos necesitando algún tipo de apoyo, aquí estoy. Gracias. Y sigamos en lo posible conectándonos, pidiendo ayuda, haciendo un poquitito de comunidad dentro de lo que se puede. Así es que mucha fuerza para ustedes, para sus estudiantes y bueno, este video va a quedar disponible, así es que en el futuro vamos a poder ver qué pasó finalmente, si volvimos a lo mismo o no. Pero es bueno ir pensando cómo estamos hoy día y bueno, después veremos qué pasa y lo revisaremos y aprenderemos y ya tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Así que muchas gracias por su tiempo, fue un agrado, fue un gusto. Gracias, Jimena. Con esto Igualmente. cerramos la Muchas gracias conversación. Que por la tengan buena invitación. tarde. Un abrazo Igual. virtual por ahora, para cada Listo. una, para cada uno. Chao, chiquillos. Bien, Nos vemos. ya, chao. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.